Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Ezra Pound escribió en 1923 una carta dirigida al crítico H.L. Mencken, donde le decía lo siguiente, escuche usted: la era cristiana terminó en la medianoche de octubre del 29-30 del año pasado. Ahora está usted en el año 1 PSU, Postscriptum Ulises, si eso le sirve de consuelo. Pound supo ver muy pronto lo que con el paso del tiempo se convirtió en una verdad inapelable. Después del Ulises de James Joyce, la literatura no volvió a ser la misma. Junto con Virginia Woolf, quien publicó aquel año El cuarto de Jacob, Joyce introdujo el devenir de la conciencia como forma y fondo de una nueva literatura. Hoy en día estamos en el año 100 PSU, un siglo después y un siglo ha pasado desde aquel gran acontecimiento literario. En América Latina también, en el 1922 apareció Trilce, el poemario, así se dice, del peruano César Vallejo. La audacia de sus versos y su propuesta estética lo convirtió en un clásico instantáneo. Se publicó también aquel año, hace un siglo, La tierra baldía, ni más ni menos, de T.S. Eliot. Franz Kafka escribió El castillo y murió en noviembre Marcel Proust. Estamos, sin lugar a dudas, en el centenario de un año definitivo. El crítico mexicano Christopher Domínguez Michael llamó recientemente el año de 1922, en un dossier publicado en la revista Letras Libres, el annus mirabilis de la literatura universal. Quédese hoy aquí con nosotros. Iremos 100 años atrás para revivir el año de las maravillas literarias. Fue Marcel Proust quien dijo que el hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. ¿Es usted esa alma? Los libros que giraron en torno al año de 1922, créame, pueden cambiar el destino de la suya. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. El 7 de diciembre de 1921, el escritor Valéry Larbaud presentó ante el público francés Ulises, el polémico y extraordinario libro de James Joyce. La presentación se llevó a cabo en la librería La Maison des Amis des Livres, que era administrada por Adrien Monnier. La conferencia de Larbaud en La Maison empezó a las 9 de la noche en punto, como exigía el programa, pese a que en la convocatoria se hablaba expresamente de que el límite de plazas era de 100, había unas 250 personas repartidas en las dos estancias de la librería. Las dos ayudantes de Monnier, Marie-Louise e Irma, no se daban abasto para colocar a la gente y para cobrar la entrada. Ulises había sido calificada por la Sociedad Americana para la Represión del Vicio como un libro pornográfico. Larbaud aprovechó el foro para recordar que Flaubert y Baudelaire habían sido considerados escritores inmorales en su tiempo. El escritor y gran crítico Harry Levin cuenta que Valéry Larbaud dio a conocer al público las intenciones fundamentales del libro, más o menos como Joyce se las había revelado. Larbaud hizo énfasis en que el título era una llave de la obra y que los perfiles del relato serían más fáciles de descifrar para los lectores que tuvieran presente la Odisea. Ulises ocupa un sitio excepcional en la historia de la literatura y de la cultura del siglo XX por, entre muchas otras virtudes, lograr que la palabra escrita pudiera captar el intenso flujo de la mente humana. El Ulises de Joyce, así como En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, dieron constancia a través de la literatura de cómo la mente humana puede trasladarse de forma involuntaria entre un tiempo y otro. Ulises, de James Joyce, es una novela para muchos indescifrable. Lo cierto es que su publicación provocó un cisma en la literatura occidental.
El gran psicoanalista Carl Gustav Jung dijo que Ulises era el libro en el que se precedía hacia la destrucción del mundo. Yo tengo aquí esta vieja edición de rueda del Ulises, mire usted. La leí cuando era muy joven, no entendí mucho. Y tengo aquí esta grandísima biografía de James Joyce de Richard Ellman, publicada por Anagrama. Es un gran libro. Si usted lo encuentra, no dude en llevárselo. Biografía de Joyce, el Ulises de Joyce. El 3 de enero de 1922, Virginia Woolf le escribió al novelista E.M. Forster para contarle que solo podía levantarse para escribir media página y después debía volver a la cama. Woolf pasó con grandes dificultades de salud los primeros meses de aquel año. Una gripe la mantuvo postrada durante todo enero, mes en que cumplió 40 años. En febrero, su acelerado ritmo cardíaco desconcertó a los doctores. En una entrada de su diario, Virginia Woolf escribió: el corazón, este maldito órgano, siempre tan cálido y vívido, salta por la noche y me causa una leve temperatura. Aquellos arrebatos de fiebre marcaron el inicio de una larga odisea por Harley Street y Wimpole Street, calles famosas en Londres por la cantidad de consultorios médicos. Uno de los especialistas aseguró que la escritora no viviría más de 15 días. El doctor Ferguson, un médico con el que solía asistir, desestimó el diagnóstico y trató de tranquilizar a los Woolf. El reposo obligado le permitió a Virginia leer Moby Dick, La princesa de Cleve, La vida de Lord Salisbury y Fiesta en el jardín. Entre una lectura y otra, Virginia Woolf aprovechó para corregir de forma cautelosa la novela que había terminado el 4 de noviembre del año anterior, El cuarto de Jacob. Para Irene Chikiar-Bauer, biógrafa de Virginia Woolf, en El cuarto de Jacob se inauguró una etapa de creatividad intensa que desembocó en las novelas como La señora Dalloway y Flush. El cuarto de Jacob fue ciertamente el punto de partida de un nuevo tipo de ficción en la obra de Virginia Woolf. Esta novela de posguerra es la biografía imaginaria de un joven que denuncia la maquinaria que provocó la muerte de más de 1 millón de soldados británicos. El nombre del personaje central, Jacob Flanders, hace alusión al popular poema de guerra In Flanders Fields Wolf. Logró, en esta novela, sentar las bases de un estilo al presentar a Jacob mediante las impresiones que otros personajes tienen de él. El relato es ante todo un estudio de carácter. Tiene poca trama y los sucesos son contados como una recopilación de memorias y sensaciones. En las anotaciones del diario de Woolf, del 26 de julio de 1922, ella menciona que su esposo Leonard consideró entonces El cuarto de Jacob como la obra de un genio. En sus memorias, Leonard Woolf aseguró que nunca conoció a nadie que tuviera una concentración más infatigable que la que Virginia. Cuenta Leonard que cuando Virginia se encontraba escribiendo una novela, la novela se convertía en parte de ella y ella misma era absorbida por la novela. Escribía solo por la mañana de 10 a 1 y por lo general pasaba en limpio por la tarde lo que había escrito por la mañana. Pero durante todo el día, cuando andaba caminando por las calles de Londres o en las colinas de Sussex o por las praderas inundadas a lo largo del río Ouse, el libro se estaba moviendo de modo subconsciente en su mente, o ella misma se encontraba moviéndose como en un estado de ensoñación a través del libro. Era esa intensa absorción que hacía su escritura tan exhaustiva mentalmente para ella, y a todo lo largo de su vida intentó mantener 2 tipos de escritura simultáneamente, ficción y crítica. El cuarto de Jacob se publicó en octubre de aquel año. El tiraje del libro se imprimió en la Hogarth Press, el sello editorial fundado por los Woolf. Un gran libro, El cuarto de Jacob. En diciembre del año de 1937, Beckett llevó su maleta de mala suerte y ambiciones literarias hasta el Hotel Liberia. El cariño de sus amigos franceses, Brian Coffey, Alain y Belinda Duncan,
Richard Thomas, le insinuó el contacto fugaz de los paraísos. Entonces decidió llamarle por teléfono a James Joyce. Lo unía con él, con ese maestro, una admiración ambigua y un respeto dominado por el miedo y la necesidad de reconocimiento. Sin muchos preámbulos, en esa llamada Joyce le pidió a Beckett que le corrigiera junto con Giorgio, su yerno, las pruebas del obsesivo libro en el que había trabajado años, Finnegan's Wake. Según las cartas que Beckett le escribió a sus amigos, le dolía saber que siempre sería el eterno alumno. Se encerró varios días y terminó la corrección de las pruebas, pero era solo el principio de aquella sospecha que tomó las dimensiones de una certeza dolorosa. A cambio de su trabajo, Joyce le pagó a Beckett con 250 viejos francos, un abrigo viejo y 5 corbatas usadas, de las que quería deshacerse, así como usted lo oye. Samuel Beckett nunca se lo perdonó. En ese tiempo, a Joyce le preocupaba por sobre todas las cosas la publicación del Finnegan's Wake. Les pidió a sus amigos que escribieran ensayos para publicarlos en un número especial que había negociado y obtenido con y en la Nouvelle Revue Française. Le encargó unas páginas a su alumno. Beckett nunca las escribió. En cambio, como si ejerciera una extraña venganza de amor, Beckett se volvió imprescindible para toda la familia Joyce hasta el día de enero de 1941, en que le anunciaron que James Joyce había muerto en Zúrich de una úlcera perforada. La poesía francesa de Beckett está formada por una veintena de poemas agrupados en Poème 1937-1939 y Six Poèmes 1947-1949. En conjunto cuentan, si algo cuentan, la depuración del fracaso y una visión extraña del dolor. Su materia es la esencia de los peores años de la vida de Samuel Beckett. Por lo demás, no sería exagerado leer en estos poemas un eco raro, anterior y parecidísimo a la poesía de Paul Celan. Cada poema encierra en su ambición erudita claves privadas que nadie entenderá si no conoce a fondo su biografía y los retratos de quienes lo acompañaron en ese tiempo aciago. En su poesía aparecen, con intermitente monomanía, escondidos en giros y acertijos íntimos, James y Nora Joyce, es decir, Nora Barnacle, Tom McGreevy, su madre, su hermano mayor y Peggy Guggenheim, con quien sostuvo un amor fugitivo solo interrumpido por la fuerza de la casualidad. La conoció en una de las cenas a que lo convocaban los Joyce. Guggenheim se dedicaba al arte. Había abierto una galería en Londres y otra en París. Una noche excepcional, Beckett le dio su libro de relatos y, engañado por el entusiasmo, le contó de la novela que traía entre manos, Morphy. Y le confió que estaba seguro de que se convertiría en un éxito. En su libro de memorias truncadas, Out of This Century, Guggenheim describió así al joven Beckett: un irlandés grande y delgado, treintón, de enormes ojos verdes que nunca te miraban. Usaba lentes y parecía siempre lejano, como si estuviera ocupado en resolver algún problema intelectual. Hablaba muy bajo, pero nunca decía una estupidez. Se vestía mal, era un escritor frustrado, un intelectual puro. Estábamos destinados a no ser felices juntos más que por un poco tiempo. Eso decía Guggenheim. El 7 de enero de 1938, después de tomar café con Alan y Belinda Duncan, Beckett caminaba con sus amigos por la calle de Orleans. Un hombre se acercó a pedirles dinero. Ante la negativa de Beckett, el hombre le enterró un puñal en el pecho. Los Duncan pidieron auxilio por las calles desiertas. Una mujer les ayudó y les abrió las puertas de su casa. Minutos más tarde, una ambulancia recogía a Beckett entre la vida y la muerte. La mujer, una pianista dedicada a la enseñanza de la música, era Suzanne de Chevaux-du-Mesnil. Así conoció Beckett a la mujer que lo acompañaría a los próximos 40 años de su vida. De estos raros acontecimientos está hecha su poesía francesa. Música de la indiferencia, corazón, tiempo, aire, fuego, arena de la silenciosa ruina de amores, cubre sus voces y que no me escuche más callarme. Samuel Beckett, James Joyce. Escrita entre 1914 y 1922, Ulises, propuso la disolución del sentido clásico de la narración. Alegoría de la Odisea en un solo día,
Joyce logró simbrar el templo de la literatura con un libro que sigue siendo un misterio. Creación de la nada, ¿qué lleva en ella en la valija? Un aborto a remolque de su cordón umbilical, acondicionado en la lana rojiza, los cordones de todos se encadenan hacia el pasado, cables de hebras retorcidas de toda carne. Hemos traído a esta sección el inicio de este libro, el Ulises de James Joyce. Escuche usted. Imponente, el rollizo Buck Mulligan apareció en lo alto de la escalera, con una vacía desbordante de espuma, sobre la cual traía cruzados un espejo y una navaja. La suave brisa de la mañana hacía flotar con gracia la bata amarilla desprendida. Levantó el tazón y entonó: Introivo ad altare Dei. Se detuvo, miró de soslayo la oscura escalera de caracol y llamó groseramente: Acércate, Kinch, acércate, jesuita miedoso. Se adelantó con solemnidad y subió a la plataforma de tiro. Dio media vuelta y bendijo 3 veces gravemente la torre, el campo circundante y las montañas que despertaban. Luego, advirtiendo a Esteban de Dalus, se inclinó hacia él y trazó rápidas cruces en el aire, murmurando entre dientes y moviendo la cabeza. Esteban de Dalus, malhumorado y con sueño, apoyó sus brazos sobre el último escalón y contempló fríamente la gorgoteante y meneadora cara que lo bendecía, de proporciones equinas por el largo y la cabellera clara sin tonsurar, parecida por su tinte y sus vetas al roble pálido. Buck Mulligan espió un instante por debajo del espejo y luego tapó su vacía con toda elegancia. «De vuelta al cuartel», dije severamente. Luego agregó con tono sacerdotal: «Porque esto, oh amados míos, es el verdadero Cristo, cuerpo y alma y sangre y llagas. Música lenta, por favor. Cierren los ojos, señores. Un momento. Hay cierta dificultad en estos corpúsculos blancos. Silencio todos». En 1922, en Hogarth Press, se preparaba también la publicación de La Tierra Baldía, el largo poema de T.S. Eliot. En su diario, Virginia Woolf escribió que aquel poema era de una gran belleza y fuerza en cada una de sus frases, que en sus líneas había simetría y tensión, y que su autor era un hombre sardónico, cauteloso, preciso, inhibido y ligeramente malévolo. Eliot trabajaba entonces en el banco Lloyd's de Londres. Leonard y Virginia Woolf intentaron de manera infructuosa hacer que el poeta dejara sus labores como banquero y se dedicara solamente a la escritura. Aquello no sucedería sino hasta varios años más tarde. André Gide, uno de los traductores de Eliot al catalán, por cierto, ha escrito que La Tierra Baldía logró sintetizar la devastación de la Primera Guerra Mundial, la adecuación del hombre a la ciudad como nuevo y definitivo exilio de la naturaleza, las dificultades del deseo entre mujeres y hombres, así como convocar a la vez las voces del pasado literario de Occidente. La Tierra Baldía se ha considerado como uno de los grandes estallidos de la literatura moderna, usted lo sabe. Use cubrebocas. El artefacto fundamental para evitar el contagio en esta, ya no sé si tercera o cuarta ola que trae el Ómicron. Cubrebocas. Mire usted lo que tengo aquí. Los 11 hermanos, el campeonísimo Necaxa. Un libro de Carlos Calderón Cardoso que no he dejado de agradecer en este fin de año y el principio del 2022.
Esta es la historia de un equipo que marcó una época en la década de los 30. El llamado equipo de los 11 hermanos lo ganó todo y sus elementos jugaban por nota. Se conocían tan bien que prácticamente podían dar un pase exacto con los ojos cerrados. Carlos Calderón Cardoso es un historiador mexicano y autor de más de 20 libros de fútbol mexicano. Escribió este libro con pasión por el gusto de mostrar los sabores y sinsabores de este mítico conjunto, el Necaxa, que se quedó en los corazones de los aficionados que lo vieron jugar en la década de los 30 del siglo pasado. Usted no está para saberlo, pero yo sí para contarle. Le voy al Necaxa desde que tengo 8 años. Los 11 hermanos. Ahora mire usted lo que tengo aquí. También un libro reciente, un breve libro magnífico, profundo, reflexivo, sobre la vida política, pero algo más que la vida política, también la vida diaria. Las cuentas aún no están saldadas. Amos Oz, con un magnífico prólogo de David Grossman, su amigo y gran escritor judío israelí, publicado aquí en la biblioteca Ciruela. Este pequeño libro, consíganlo, es magnífico. Habla de política, habla de vida diaria, habla como solo Amos Oz puede hablar de estos temas. Este libro desde hace algunas semanas está en la mesa de novedades y no lo he comentado y debo comentarlo. Se trata de Crítica al Poder Presidencial, de Enrique Krause, 1982-2021. Está muy cerca y está en la misma idea del libro de Amos Oz. Aquí Enrique Krause ha reunido ensayos fundamentales que se han publicado en México. Mire usted, El timón y la tormenta de 82, Por una democracia sin adjetivos, aquel famoso artículo ensayo de 1984, Chihuahua de 86, y Los Prinosaurios y el Prinosaurio sigue ahí de 91, La tormenta perfecta de 2012, El alma del poder. En este libro Krause demuestra no solo su capacidad analítica y su fuerte estilo histórico y literario, sino que demuestra que él ha sido siempre un crítico del poder presidencial. Quien no lo considere así, incurre en una ceguera que tiene que ver justo con este libro y la obra de Enrique Krause. De la mesa de novedades. Los versos que César Vallejo dejó en Trilce cambiaron el rumbo de la poesía en español. Fue escrito en una etapa especialmente dramática para el poeta. En agosto de 1918 muere su madre. Tuvo poco tiempo después un fracaso amoroso teñido de escándalo en mayo de 1919. En noviembre de 1919 muere su amigo el escritor Abraham Valdelomar y es despedido de su puesto de maestro. Y sobre todo, su estadía en la cárcel de Trujillo durante 112 días entre 1920 y 1921, acusado injustamente de agitador e incendiario. Este sentido de exclusión y tragedia marcaron sus versos como fuego. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Crees que estás escapando y tropiezas contigo mismo. El rodeo más largo es el camino más corto a casa. James Joyce. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana para hablar de libros. Abres una puerta y aparece un mundo, eso es un libro.